Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Dios los bendiga. Vamos a dar inicio al culto de este día. Espero que más bien una disculpa por el tiempo, la demora que he prolongado esto. Quedamos a las 8, de hecho era a las 7:30, pero se me dificultó un poquito hoy, discúlpenme. Vamos a dar inicio al curso de este día. Por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que estén bien. Y vamos a conectarnos. A ver quién se conecta. No hay nadie por ahí todavía. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Vamos a orar para dar inicio a la predicación en esta noche. Bendito Dios, Padre Santo, te venimos a ti delante de tu presencia, Padre, a pedirte bendición para este día, que estamos aquí reunidos, Padre, para escuchar tu palabra. Te pedimos que tú permitas, Señor, que tu palabra nos llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y nos haga mover al arrepentimiento en lo que tengamos que hacerlo, Padre, y que nos mueva a actuar, Padre, conforme a tu voluntad. Que tú nos redarguyes por medio de tu Espíritu Santo, que nos recuerdes y que nos consueles y que nos enseñes, Padre Santo, como dice tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, Señor. Queremos que tu Espíritu Santo y que tú se hagan cargo de este tiempo para poder considerar tu palabra. Te damos a ti toda la gloria y alabanza, y que tú, Padre, puedas abrirnos entendimiento y que podamos comprender nosotros tu palabra en esta noche. Hazte cargo de esta noche, por favor, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Hijo Jesucristo. Amén. Buenas noches. Veo por ahí alguien conectado, no sé quién sea, pero bueno, vamos a dar inicio, hermanos, y quiero compartir con ustedes una palabra que estamos pasando ahorita una semana donde la gente festeja la Semana Santa, ¿verdad? Nosotros como cristianos lo que recordamos es la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que ya que por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo se alcanza la salvación y se tiene una reconciliación con nuestro Padre Celestial, y somos absueltos de pecados y somos justificados por la sangre de Cristo. ¿Sí? Eso es lo importante para nosotros como cristianos, estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Más bien la venida de Jesucristo. Y hoy quiero considerar un tema importante. Me pareció interesante tomar a Judas, hermanos, a Judas como la vida de este hombre. De hecho, muy poco se habla sobre él, ¿sí? Pero podemos aprender muchas cosas de este personaje que estuvo junto a nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los 12 apóstoles, fue discípulo del Señor Jesucristo, ¿sí? Y que, como todos seres humanos, cometió errores, como todo ser humano. Sin embargo, la idea que se tiene es que Judas fue un hombre perverso, un hombre malo, un hombre ambicioso,
un hombre que no le interesaba más que su propio bienestar, ¿sí? En algunas ocasiones lo comparan con Satanás. ¿Por qué? Porque fue el que le traicionó, el que lo entregó, el que lo vendió, ¿sí? O sea, tenemos toda esa idea de parte de este personaje llamado Judas, pero si lo vemos como un punto objetivo, hermanos, no nomás como se podría decir de una manera satanizarlo a él y ver como hombre que nosotros de alguna forma llegamos a caer en lo mismo. Y de hecho, recordemos que cuando Jesucristo fue apresado y fue enjuiciado y todo lo que aconteció hasta su muerte, él estuvo solo. Todos los apóstoles huyeron temerosos y se encerraron, ¿sí? Y nadie estuvo con él, ¿sí? Y podemos también tomar en cuenta en lo que el apóstol Pedro, también estuvo ahí siguiéndolo de lejos, ¿sí? Con miedo, inclusive cayó en el error de negarlo 3 veces, ¿sí? Podemos ver entonces que la forma como actuó Judas, hablándolo y viendo la actitud de todos ellos, inclusive la nuestra, podemos notar, hermanos, humanamente, viendo que cayó por debilidad, como todo ser humano que a veces comete errores, se equivoca, ¿sí? Y que pues lo vemos de esta forma, lo criticamos y lo juzgamos, pero no lo vemos como un simple humano que se equivocó. No quiero tampoco defender a Judas, simplemente lo que tenemos que aprender es ver la situación de este personaje en comparación con todos los demás y en comparación también con todos nosotros, porque también nosotros somos humanos, ¿sí? Y quizás Judas, hermanos, le pasó algo interesante que quiero hacer notar, ¿sí? Que a Judas quizás se le presentó o tuvo la idea equivocada, como todos los israelitas, ¿sí? De que esperar que el reino de Dios se estableciera en el tiempo en el cual Jesús apareció. Y viendo todos los milagros y sanidades que hacía, las obras poderosas que hacía nuestro Señor Jesucristo, mucha gente fue atraída por esos milagros, por esas sanidades, ¿sí? ¿Y dónde quedó toda esa gente? Toda la gente que curó, la gente que alimentó, que fueron, en una ocasión fueron 5,000, en otra ocasión fueron 4,000 personas. ¿Dónde quedó toda esa gente que le seguía y que sanó, así, a los cojos, a los ciegos, a mismo Lázaro que fue resucitado? ¿Dónde estaba Lázaro en aquel momento cuando Jesús estaba preso y que lo mataron? ¿Sí? ¿Dónde estaba él? ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta entonces eso, hermanos, eso, y no al grado de considerarlo como el mismo demonio a Judas, porque de alguna forma también Dios tenía su propósito, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito de esto, ¿sí? Lo que estoy compartiendo con ustedes, ¿sí? Y verlo como una persona más que se equivoca, como todos y cada uno de nosotros nos equivocamos y cometemos errores, ¿sí? Y vamos a la presencia de Dios y nos arrepentimos, ¿sí? Esa es la ventaja que tenemos y que Él también la tuvo. Sin embargo, Él no la pudo aprovechar, no la aprovechó esa oportunidad que Él tenía, ¿sí? Para principio de cuentas, hermanos, ¿sí? Miren, veamos cómo Jesucristo, cuando inicia su ministerio, ¿sí? Él escoge a 12 discípulos, ¿sí? Miren, vayamos por favor a Marcos capítulo 3, verso 14. Y ahí veamos cómo
Jesús escoge dentro de todos los apóstoles, discípulos, a él, ¿sí? A Judas, ¿sí? Dice aquí, y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, ¿sí? Este era el propósito por el cual escogió a estas 12 personas, ¿sí? Recordemos un poquito, hermanos, que Jesucristo pasó toda una noche para orando más bien, para poder escoger a estas personas que le iban a seguir. ¿Para qué? Para lo que acabamos de leer, para que estuvieran con él y para que los enviara a predicar, ¿sí? Él cuando después de que hace eso, de que ora, los escoge, y sigamos leyendo lo que sigue diciendo en el verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios, a Simón, a quien le puso por su nombre Pedro. Aquí empiezan con los nombres: a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidamos Boanerges, esto es, hijo del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que le entregó, ¿sí? Y vinieron a casa, ¿sí? ¿Ok? Entonces aquí se menciona a todos los 12 apóstoles y al final se menciona a Judas Iscariote, que lo entregó, o inclusive aquí menciona. Y aquí Marcos, que escribió este evangelio, lo dice el que lo entregó. Y siempre se hace alusión a él, a Judas, como el traidor, ¿sí? Como el que lo traicionó, ¿sí? El que lo entregó. Si ustedes pueden notar, por ejemplo, en Marcos ahí mismo, en el capítulo 3, ahí mismo, pero en el verso 19, ahí dice que lo entregó. En Mateo 10:4, él dice, este evangelista de Mateo, dice que Simón el cananita, Judas Iscariote, que también lo entregó, ¿sí? Es ese. Y Lucas, el evangelista Lucas, pone a Judas como el traidor, ¿sí? Ahí en Lucas 6:16 dice: Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor, ¿sí? Y Juan, el apóstol amado, también habla sobre esto en el capítulo 18, en el verso 2, ¿sí? Dice aquí: y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, por muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos, ¿sí? Ahí está, el que le entregaba. Y lo vemos aquí con el versículo, ahí mismo en el 18, pero ahora en el versículo 5, dice ahí: y le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba, ¿sí? Esta situación, aquí vemos cómo podemos decir que los 4 evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, lo mencionan como la persona que le traicionó, como la persona que le entregó, como el traidor, ¿sí? Y estos son los estigmas que se le ponen a Judas, ¿sí? Y lo que es de notar, hermanos, que Judas, hermanos, debemos entender que Judas no era una persona común, ¿sí? Yo no sé si ustedes sepan, pero Judas era el tesorero del grupo, el que guardaba el dinero, ¿sí? Y él era el que tenía la bolsa de dinero, ¿sí? Y que se hacía cargo de las compras para los víveres de ellos, ¿sí? Les pregunto, ¿usted escogería a una persona que no fuera confiable y le entregaría su dinero y que lo administrara, nomás así a la buena, o sea, sin conocerlo, sin saber nada de esa persona? ¿Sí? Podemos entender que Judas podía o tenía
se había ganado la confianza de Jesús principalmente y de todos los apóstoles, ¿sí? Porque al grado de llevar el dinero de todos los que se juntaban para sus alimentos y para todo lo que ellos necesitaran. Él tenía el dinero para que pudieran comprar todo aquello que él tenía, ¿sí? Sin embargo, también se menciona que él era ladrón. Ahí en Juan capítulo 12, verso 6, se menciona que él era un ladrón, ¿sí? Miren, veamos aquí, aún vayamos a Juan capítulo 13, verso 29. Lo que dice aquí, ¿sí? Juan 13, 29, dice, porque algunos pensaban, puesto que Jesús tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres, ¿sí? Aquí, en este pasaje, es cuando se le menciona que él tenía la bolsa de los víveres, pues, de los dineros para comprar las cosas. Por eso ellos entendían que era eso, que Jesús cuando le dice que hiciera lo que tenía que hacer, ellos entendieron que era el momento para que comprara cosas para la fiesta, para la Pascua que estaban celebrando, o que dieran dinero a los pobres, como dice aquí el apóstol Juan, aquí en su evangelio, ¿sí? Y aquí en el 12, en el capítulo 12, como les comentaba, en el verso 6, ¿sí? Menciona que, aquí lo menciona como ladrón, ¿sí? Veamos aquí Juan 12, 6, ¿sí? Espero que me sigan con la lectura o que lo busquen. Estoy yendo un poco rápido porque es mucha información la que tengo y no quisiera terminar muy tarde, ¿sí? Dice aquí en el verso 6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque él era ladrón y tenía la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Aquí nuevamente el apóstol Juan lo menciona, que él tenía la bolsa y que sustraía de ella el dinero, porque era ladrón, ¿sí? Era ladrón. Esta era su inclinación de este Judas, ¿sí? De tener la actitud de robar, ¿sí? Cabe mencionar esto, hermanos, porque nosotros cuando llegamos a Cristo tenemos diferentes prácticas que no son muy honestas, ¿sí? A veces llegamos con alcoholismo, llegamos con problemas, inclusive de haber robado, infinidad de detalles en nuestra vida, ¿sí? Y conforme vamos conociendo la palabra de Dios, acercándonos a lo que a Dios le agrada y queremos hacer lo que a Dios le agrada, nos vamos dejando ese tipo de actitudes, dejando ese tipo de comportamientos, y a veces no es de la noche a la mañana, ¿verdad? A veces nos lleva tiempo. Un alcohólico no deja de beber de la noche a la mañana, es un proceso, ¿sí? Aunque si Dios quiere milagrosamente, pues una persona que recibe a Jesucristo quizás milagrosamente deja de beber, y puede suceder, pero en la mayoría de los casos siempre es un proceso. Una persona que fuma, por ejemplo, una persona que fuma no puede, a veces no lo dejan inmediatamente, sí, sino que es un tiempo, a veces años, para que dejar de fumar y de beber, sí, porque recordemos que estos vicios, el cuerpo se va acostumbrando a ellos, el cuerpo los pide, y dejar de fumar, dejar de beber, pues no es de la noche a la mañana, sí, requiere un esfuerzo, requiere de oración, requiere de voluntad, sí, y de amor a Dios principalmente, para dejar de practicar este tipo de vicios, sí, y demás cosas que van en contra de la voluntad de Dios, sí. Entonces todos llegamos con diferentes características, todos llegamos con diferentes prácticas deshonestas. Hay hombres que llegan con 2 matrimonios o tienen mujeres por ahí, ¿sí? Entonces ese tipo de cosas, llegamos así todos a Cristo,
¿sí? Todos llegamos con problemas y dificultades y Dios nos recibe así, Dios, o sea, no nos pone trabas, porque sabe que somos pecadores y que empezamos ahora a un nuevo camino, un nuevo andar ahora con Él, y entonces espera que poco a poco vayamos dejando esas prácticas, esas actitudes, esas malas acciones, ¿sí? Y es lo que se esperaría de cada uno de nosotros. Pero en el caso de Judas, hermanos, pues él no pudo dejarlo al 100% por lo que acabamos de comentar, lo que dice aquí el apóstol Juan, que era ladrón porque sustraía lo que se echaba en la bolsa para los víveres, para las necesidades de nuestro Señor Jesucristo y de ellos, ¿no? De los apóstoles, ¿sí? Ok, entonces esta era como su actitud de él, ¿sí? La actitud de ella, él tenía esa debilidad, esa mala práctica, él la tenía, ¿sí? Entonces, seguimos aquí analizando, hermanos, la cuestión de él, y cabe mencionar, hermanos, que es importante que meditemos sobre esto, ¿no? Porque cuando llega Judas, como decía yo al principio, al llegar a conocer a Cristo, ellos tenían la expectativa de un libertador y que iba a restablecer el reino. De hecho, recordemos que lo que vimos en la semana, domingo pasado, estábamos considerando cómo es que cuando asciende nuestro Señor Jesucristo al cielo, antes de ascender al cielo, los apóstoles le preguntan que si ya en ese tiempo iba a establecer el reino de Israel, ¿sí? Porque estaban interesados en eso, es lo que esperaban de su Mesías. Sin embargo, no ocurrió, ¿sí? Entonces, toda la gente hablaba de Jesucristo porque esperaban a ese Mesías, un libertador que le liberase. Sin embargo, no fue así, ¿sí? No fue la liberación que hizo Jesucristo, no fue de esa forma, sino la liberación que se alcanzó por medio del sacrificio de Jesucristo es espiritual, ¿sí? Es espiritual y no física en su momento. Más adelante sí va a ser física, ¿sí? Cuando venga por segunda vez en su reinado y entonces establezca su reino en la tierra, y entonces sí va a ser física. Pero en ese momento no era física, era espiritual, ¿sí? Pero los judíos no lo entendieron así, parte del pueblo de Dios no lo entendieron. La prueba de ellos, por repetirles, que ellos esperaban que Jesús actuara de esa forma, y no que fuera muerto como murió, como mártir, ¿sí? Como delincuente, porque así murió, como un delincuente, ¿sí? Y entonces, por esa razón, se decepcionaron. Y podemos pensar que entonces que este Judas pues tenía esa misma actitud, ¿sí? Y al ver que él hablaba, no actuaba como él esperaba, ¿sí? Continuó haciendo sus actividades, inclusive, como comentamos, continuó robando los dineros que tenían ahí, que se juntaban y que tenía ahí él a la mano para poder agarrar lo que él quisiera, ¿sí? Y sustraer ese dinero que estaba ahí en su poder, porque él era el tesorero del grupo, ¿sí? Entonces, hay un detalle importante que quiero que notemos, hermanos. Hay un detalle importante que quiero que notemos. Cuando dice ahí la palabra de Dios, miren, veamos, aquí vayamos a Lucas capítulo 22, verso 1, ¿sí? Verso 1, quiero que comparemos, que veamos esto, porque quiero hacer una comparación, ¿sí? Pero primero leamos y luego pasamos a explicar la comparación que quiero mostrarles, ¿sí? Dice aquí en el 22, versículo 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, y que se llama la Pascua, ¿sí? Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque tenían al pueblo
Y fíjense aquí en el 3 este detalle importante. Y entró Satanás en Judas, por su nombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y combinaron darle dinero, y él les compartió, se comprometió, a buscar la oportunidad para entregárselos a espaldas del pueblo. ¿Sí? Aquí está. Estábamos analizando que él tenía, por llamarlo así, ¿cómo lo podemos llamar? La práctica del dinero. ¿Sí? Aquí se está hablando de dinero. Podemos entender cuál era la actitud de Judas, que era una persona que amaba el dinero, que le traía mucho la atención el dinero. Esa era su debilidad, por decirlo de alguna forma, con la forma en la que el diablo pudo tentarle y ganarle su deseo, y de esa forma pues hizo eso de acudir a los sacerdotes, ¿sí? Y de tejer o hacer la estrategia de entregar a su maestro, ¿sí? Al Señor Jesucristo con ellos por dinero. Sí, todos sabemos que fueron 30 piezas de monedas de plata, ¿sí? Son 30 piezas que ellos acordaron darle, ¿sí? Por esas 30 monedas vendió el Judas Iscariote a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y cabe aquí mencionar aquí cuando dice Satanás entró en Judas, ¿sí? Quiero entender que analicemos un poquito, hagamos profundidad sobre esta situación de cómo es que dice aquí que Satanás entró en Judas. La escritura, hermanos, sabemos, ¿sí?, que ya entendimos cuál era su debilidad de Judas, ya entendemos que era el dinero. Con esto en mente y con lo que acabamos de leer, leamos Santiago 1.7. Santiago 1.7, ¿sí? Y vean lo que dice aquí Santiago. Y meditemos sobre esta situación. Dice aquí Santiago 1.7, dice aquí: no piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Perdón, ¿no es 1.7? No es ese. Permítame un ratito, que ese no es. Ese no es. A ver, permítanme, déjenme. Ese pecado. Es 1.15, perdón. 1.15. Vamos a 1.15. ¿Sí? Miren, vamos a leer desde el versículo 12 para que entendamos bien la idea de lo que Santiago está escribiendo en esta parte y entendamos bien el asunto que quiero compartirles. Dice aquí, en el 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hacemos una pausa ahí. Aquí dice que el varón soporta la tentación. Podemos decir que a este Judas se le tentó de esta forma en su debilidad, en lo que él era su práctica, ¿sí? ¿Sí? Pero sigue diciendo aquí Santiago, dice aquí en el 13: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie,
Fíjese ahora lo que dice aquí en el verso 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Aquí este texto es de mucha importancia con lo que estamos viendo. Lo volvamos a leer, sino que leámoslo nuevamente, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Ya analizamos cuál era la situación de Judas, que extraía el dinero, que era un ladrón. Esa era su debilidad. ¿Sí? Leímos que Satanás entró en él y le puso en su... sabiendo Satanás cuál era su debilidad, como dice aquí, entró en él y atrajo a él esto del dinero y seducido, como dice aquí. Fue atraído por él, por el dinero, y seducido por eso. ¿Sí? Y sigue diciendo aquí en el verso 15. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Sí? Entonces esto es lo que ocurrió con Judas, hermanos. No pudo resistir la tentación, ¿sí? Y falló y cayó en el pecado, después de haber seducido, después de haber sido tentado, después de haber sido atraído y seducido por el pecado, por su debilidad, como aquí Santiago lo está diciendo. Después de eso dice que da luz el pecado, y el pecado, después de haber concebido el pecado, da a luz la muerte. Y eso es lo que acontece con cada uno de nosotros cuando somos seducidos, cuando hemos sido atraídos por nuestros propios deseos como humanos, ¿sí? Como seres humanos es lo que ocurre con nosotros cuando por nuestras propias concupiscencias somos atraídos y seducidos a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros somos sucumbidos, más bien lo que nuestras debilidades. Y él fue atraído de esa forma, ¿sí? Notemos, hermanos, cómo es que de igual forma también a Pedro, ¿sí? Es la comparación que quiero que veamos. A Pedro también se le tentó. Vayamos a Lucas 22, Lucas 22, 32. Lucas 22, 32. Y analicemos lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo desde el 31 para que entendamos mejor el contexto y entendamos mejor la trama de lo que estamos analizando. ¿Sí? Ahí estamos entonces en Lucas 22, 31. Dice aquí: dijo también el Señor, o sea Jesucristo: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como al trigo. ¿Sí? Aquí hacemos una pausa. ¿Sí? Dice: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearlos como al trigo. ¿Cómo ven esto, hermanos? En comparación con lo que ocurrió con Judas. Podemos decir que tanto Judas como Simón se presentaron las mismas circunstancias de acuerdo a lo que dice Santiago, de acuerdo a sus propias concupiscencias. ¿Sí? Continuamos leyendo. Dice lo que dice Jesucristo. Dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. ¿Sí? Que tu fe no falte. Eso es lo que dice aquí Lucas, hermanos. ¿Sí? Dice: y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Ok? Podemos decir entonces que Judas también, Pedro también se le fue zarandeado y fue probado al igual que Judas. ¿Sí? Con la diferencia, hermanos, de que Judas, hermanos, fracasó en esta prueba. Miren, veamos lo que aconteció con Judas después de la traición y la muerte de nuestro Señor Jesucristo.
A ver, analicemos lo que está diciendo aquí Mateo 27, versículo 3. Veamos la actitud después de haber pecado, de haber entregado a su maestro. ¿Cuál fue la actitud de Judas? ¿Sí? Y miren lo que dice aquí en el verso 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata, ¿sí?, a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. ¿Sí? Aquí está entonces el procedimiento que hace Judas después de que entrega a su maestro. ¿Sí? Dice que devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, ¿sí?, diciendo, yo he pecado, dice aquí, entregando sangre inocente. ¿Sí? ¿Podemos decir que hubo arrepentimiento en el caso de Judas? Podemos decir lo que sí, hermanos, por lo que está diciendo aquí, que hubo arrepentimiento y regresó las monedas que le habían dado, ¿sí? Pero no soportó esto, ¿verdad? A diferencia de, todos sabemos lo que pasó con Pedro, que lo negó 3 veces a su maestro. ¿Cómo podía decir eso? ¿También hubo una traición de parte de Pedro? Podemos decir que también, pero y Pedro también cayó igual que Judas, hermanos. Pero la diferencia, ¿cuál fue? Veamos ahí Lucas mismo, en el verso 20, ahora el verso 62. ¿Sí? Vamos aquí. Vamos a leerlo aquí. Vamos a leerlo un poquito antes. Vamos a leerlo desde el 54. Más bien, vamos a leer Lucas, ahí mismo 22. Pero no lo vamos a leer todo, hermanos, porque el tiempo se nos está yendo. Vamos a leer solamente en el 60 en adelante. ¿Sí? Porque todavía falta algunos textos que quiero que veamos y ya se está yendo el tiempo. Dice aquí: y Pedro dijo: no sé lo que dices. Y enseguida, mientras todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Fíjense aquí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera, lloró amargamente. ¿Sí? Aquí entonces podemos ver las actitudes de Judas y las actitudes de Pedro. ¿Sí? La actitud de él. ¿Sí? Notamos que entonces, aunque Judas se arrepintió, ¿sí?, pero fue y se ahorcó. Imagínense ustedes que conocemos a nuestro Señor Jesucristo, conocemos a Dios y el amor que nos muestra a nosotros, a pesar de que nos equivocamos constantemente. ¿Ustedes creen que Dios no pudo, o Jesucristo no pudo haber perdonado a Judas por haber hecho lo que hizo, de haberlo traicionado, haberlo vendido por 30 piezas de plata? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué creen, que lo pudo haber perdonado o no lo pudo haber perdonado? Sí, claro que sí lo pudo haber perdonado, pero aquí Judas no buscó el perdón de Dios, no buscó el perdón, sin embargo, aquí con Pedro muestra que la actitud de Pedro fue diferente. Lloró amargamente.
Nomás dice eso, hermanos. Pero en este momento, cuando él estuvo llorando, pudo haber perdido perdón a Dios en ese momento, cuando estuvo llorando amargamente. ¿Sí? O no lo hacemos cada uno de nosotros cuando nos equivocamos y cometemos un error. No en nuestro cuarto interior, en nuestra intimidad con Dios, no lloramos y le pedimos perdón. Lloramos amargamente. Yo creo que cada uno de nosotros que estamos aquí sí lo hemos hecho alguna vez en nuestra vida, y no creo que una vez, muchas veces, pidiéndole perdón a Dios y llorando amargamente por los pecados que hayamos cometido. ¿Sí? Yo creo que todos hemos hecho eso, y muchas veces. ¿Sí? Y la gracia de Dios, la misericordia de Dios está ahí, perdonándonos todas las veces que nos hemos equivocado. ¿Sí? Aquí vemos entonces esta actitud de este hombre Judas y la actitud de Pedro. ¿Sí? Fue diferente, porque Pedro actuó de manera diferente. Judas, aunque devolvió las monedas, no buscó el perdón de Dios, hermanos. No perdió, porque si hubiera buscado el perdón de Dios, hubiera hablado, quizás él hubiera sido perdonado. No, muy bien, quizás Judas hubiera sido perdonado. Yo estoy seguro de ello, que hubiera sido perdonado. ¿Sí? Sí, entonces, y esto lo podemos ver cómo fue perdonado el apóstol Pedro, cuando Jesús después se les aparece ya algunas horas antes de ascender al cielo. ¿Sí? Se les aparece en el mar de Galilea, ¿sí? Y ellos están pescando. Imagínense esta escena, hermanos. ¿Dónde encontró Jesús a Pedro? Pescando, ¿no? Pescando, trabajando para sus actividades, para su negocio que él tenía, ¿sí? Y ¿cómo podemos pensar que vuelve el apóstol Pedro a sus actividades, empezando a pescar y todos los demás? Dice, ya muerto el Señor, pues ya qué hacemos, ¿no? Pero si les aparece nuevamente nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y les da de comer, tampoco, ¿no? Así como la primera vez cuando Pedro no encontraba peces, no pescaba, pasó toda la noche, dice la Biblia, pescando y no encontró nada. En esta ocasión también estuvieron pescando y no hallaban nada, hasta que les dice Jesús que echaran la red del otro lado, y entonces fue tan grande que no podían sacarla por el tamaño, la cantidad de peces, ¿sí? Sin embargo, a pesar de eso, y a pesar de la falta que había cometido Pedro, el apóstol Pedro, miren lo que le dice nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dice aquí en el capítulo 15 de Juan, el capítulo 21, Juan 21:15, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Refiriéndose a los pescados, ¿sí? Refiriéndose a los pescados. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez, o le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí? De cierto te digo. Bueno, hasta ahí dejamos. Entonces aquí vemos cómo Jesucristo perdonó a Pedro y le encargó la obra de apacentar sus ovejas, de fortalecer a sus hermanos, ¿sí? Porque él tendría la actividad de predicar lo que para eso lo escogió, para predicar, ¿sí? Y entonces él tenía que apacentar a sus ovejitas de esa forma. Jesucristo nunca le reprochó nada,
Jesucristo nunca le reclamó nada, a pesar de que lo vio. Leímos el pasaje que lo vio directamente, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿sí?, debemos tener en cuenta ahora nosotros, examinar nosotros, ¿cuántas veces hemos traicionado al Señor Jesucristo? De que cuando primero entramos vamos a la iglesia, y ahí en la iglesia nos enseñan cosas, y a veces a nosotros no nos gusta las cosas que nos están diciendo, y nos molestamos quizás, y no queremos dejar de practicar ciertas cosas que ahí nos están diciendo que no debemos hacerlo porque a eso no le agrada a Dios, y seguimos practicando eso que nos han dicho y que dice la palabra de Dios que no debemos hacerlo, ¿sí? ¿Cómo piensa usted que es? ¿Una traición? Cuando Jesucristo entregó su vida por usted, le está dando la oportunidad de ser reconciliado con Dios, y usted no escoge el dejar inclusive de ir a la iglesia, de seguir a congregarse y regresar a hacer sus prácticas, ¿sí? Cuando Satanás, por sus propios deseos de la concupiscencia que dice Santiago ahí, es atraído y seducido a eso y vuelve a caer a eso que es su debilidad. Eso es lo que debemos meditar y aprender de esta enseñanza que estamos considerando ahorita de este hombre Judas y de el apóstol Pedro, ¿sí? Se da cuenta entonces que como Judas, como todo ser humano, cometió ese error, se equivocó, y que fue para cumplimiento de la palabra de Dios, como hemos mencionado, como dice la palabra de Dios, ¿sí? Que también nosotros nos equivocamos. ¿Qué actitud tenemos, hermanos? Aquí el punto importante. ¿Qué actitud tenemos? ¿La actitud de Judas, que se arrepiente pero no actúa, sino que se va y abandona todo? ¿O la de Pedro, que se arrepiente, ¿sí?, aunque también, les comento, intentó regresar a sus viejas actividades de pescar, pero Jesucristo le habla y le dice que apaciente a sus ovejas? Por eso es cuando le dice, ¿me amas más que a estos?, refiriéndose a los pescados. Sí, Señor, entonces apacienta mis ovejas. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta de cómo es que nosotros a veces también traicionamos a nuestro Señor Jesucristo? También hacemos cosas que no le agradan y que no queremos dejar nuestros viejos moldes, al viejo hombre. No queremos renovar nuestro entendimiento, renovar nuestra mente, como dice el apóstol Pablo, sino que seguimos bajo el pecado, practicando el pecado. ¿Usted cómo quiere estar? ¿En el papel de Judas, en el papel de Pedro, siendo perdonado, siendo ministrado, consolado por nuestro Señor Jesucristo? Es importante que meditemos sobre eso, ¿sí? ¿En qué papel estamos nosotros, hermanos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hemos dejado completamente de practicar el pecado o todavía lo seguimos practicando? Todavía seguimos haciendo lo que a Dios no le agrada. Es importante meditar en ello y ponerse a cuentas con Dios. Si es que estamos haciendo algo que no le agrada y que seguimos practicando cosas que ya debíamos haber dejado y que no lo hemos dejado porque no queremos hacerlo. Meditemos sobre eso, analicemos esa palabra y si usted tiene algo en lo cual tiene que ir a la presencia de Dios y así como Pedro llorar amargamente y mostrar y derramar su corazón delante de la presencia de Dios, hágalo, porque Dios lo va a perdonar, nos va a perdonar a todos, ¿sí?, nuestros pecados, nuestras traiciones, ¿sí?, pero que dejemos de practicar aquello que a Dios no le agrada, ¿sí?, por amor a Él, ¿sí?, cambiemos más, como dijo Jesucristo a Pedro, ¿me amas más que a estos? O sea,
que amemos más a Jesucristo que nuestras prácticas, nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos. Imagínense que a usted Jesucristo le pregunta, ¿me amas más que tus prácticas, que tus pecados, que tu mala vida? ¿Sí? Entonces, haz mi voluntad. Esa es lo que le está diciendo a usted ahorita en esta plática, en esta enseñanza, Jesucristo a usted y a todos, no más a usted, sino a todos, a mí mismo. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Amén, hermanos, pues meditemos sobre ello y consideremos esto que acabamos de meditar en la palabra de Dios. Vamos a orar entonces. Bendito Dios, Padre Santo, damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tú constantemente nos enseñas, nos ministras y nos muestras lo que tenemos que hacer, Padre Santo, y cómo por amor tú te entregaste tu vida por nosotros y nos salvaste, nos rescataste, y eso fue una muestra de que nos amas, ¿sí? Ahora, como vamos a mostrar nosotros que te amamos, como dijiste tú, si te amáis, obedecer tus mandamientos. Y esa es la forma como demostramos que te amamos, obedeciendo tus mandamientos, Padre, porque así tú lo dijiste ahí y quedó registrada en tu palabra. Así que si te amamos, obedezcamos tus mandamientos. ¿Sí? Te damos a ti toda la gracia y toda la gloria y te agradecemos por esta maravillosa palabra que tú nos das, Padre Santo, y que reflexionemos, que meditemos en ello, Padre, nos pongamos a cuentas contigo, Señor, y porque tú nos perdonarás. Estoy seguro que nos vas a perdonar todas las veces que nos equivoquemos, Señor, y el asunto es cambiar nuestras formas de pensar, nuestras malas actitudes, dejarlas, ¿sí?, para agradarte a ti, por amor a ti, Padre Santo. De ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues eso es todo en cuanto a esta enseñanza, esta parte de la palabra de Dios. Esperemos que sea de bendición para ustedes, ¿sí? Y que para mí también, que sea de bendición y que recordemos esto, porque constantemente podemos estar cayendo en lo que hizo Judas, ¿sí? Podemos ser traicioneros como lo fue él. Bien, hermanos, entonces ahí estaba la tarea para meditar. Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos. Acuérdense que el viernes tenemos una cita allí en Betel. Esperemos que todos podamos estar ahí juntos para conmemorar la muerte y el sacrificio del Señor Jesucristo, que por medio de su sacrificio fuimos libertados, fuimos justificados y fuimos santificados por la sangre de Jesús, por su sacrificio. Hermanos, es algo muy importante esa fecha, la muerte del Señor Jesucristo, porque debido a ella, sí, somos reconciliados con nuestro Padre Celestial. Así es que hagan arreglos para no faltar, para estar presentes. Así es, hermanos, Dios les bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos. También recuerden que nos vemos el domingo a las 10, allá en Betel. Dios les bendiga, buenas noches.